El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Evangelio de Marcos, el capítulo 14, vamos a leer los versículos 17 al 26. Marcos capítulo 14, versículos 17 al 26. Voy a leer la palabra de Dios a favor de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Marcos capítulo 14, versículos 17 al 26. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Amén. Dios te bendiga por medio de esta palabra. El tema que nos ocupa en este día es la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía, este es un sacramento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Apostólica Romana, Católica y Romana. Para nosotros no sería pertinente estudiar un sacramento porque nosotros no le damos el carácter de sacramento a lo que es la Sagrada Eucaristía. En algunos lugares nosotros identificamos esta ordenanza del Señor Jesús más bien como una ordenanza y no con un carácter expiatorio o sacramental, sino más bien como un medio a través del cual nosotros obedecemos una institución del Señor y un medio de dar testimonio acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su venida por segunda vez a esta tierra. De modo que, aunque no lo miramos de una manera sacramental, sin embargo para nosotros tiene pertinencia, porque es una observancia establecida por el Señor Jesús para que la iglesia de Jesucristo lo practicara. En algunos lugares, por eso, usted no va a encontrar el nombre de Sagrada Eucaristía. En algunos lugares le llamamos la Santa Cena, o sencillamente la Cena del Señor, como bíblicamente y correctamente se debe hacer. El nombre que es bíblico y es correcto es la Cena del Señor. Vamos a mirar aquí algunos aspectos que son importantes acerca de esta institución que Jesús ordenó a sus discípulos que se conmemorara en memoria de él cada vez que se hiciera, hasta que él viniera. En primer lugar, ¿qué es la cena? ¿Qué es la cena? Tengo aquí en mis notas 4 definiciones sencillas y voy a ser bien puntual para definir esto y usted lo tenga claro. Usted lo tenga claro. La cena es una conmemoración. Es una conmemoración. En otras palabras, es una especie de fiesta. Y aunque nosotros recordamos un hecho que de pronto a alguien le dé un perfil de doloroso,
porque estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, como un delincuente, porque Jesús fue llevado a la cruz como un delincuente. Aunque algunos lo miran así, sin embargo, para nosotros, cada vez que se celebra la cena, debe ser una festividad, una especie de fiesta. Ahora, los judíos tenían sus festividades religiosas. Nosotros los cristianos, prácticamente de nuestras prácticas, fueron borradas las fiestas. Pero esta es una ocasión para nosotros gozarnos en el Señor cada vez que celebramos la cena del Señor. Segundo, la cena es un privilegio. Escúcheme, es un privilegio. De ella debemos participar. De ella tenemos derecho todos los creyentes. Para participar de la cena del Señor, usted lo que tiene es que haber creído en el Señor Jesús. Sencillamente, eso es lo que hay que hacer. Usted tiene que haber creído, arrepentido de sus pecados y participar de la cena, vivir en plena comunión con su iglesia local y con el cuerpo espiritual de Jesucristo a nivel universal. Si usted es un creyente, si usted es un cristiano, usted se ha arrepentido de sus pecados y usted está en plena comunión con su iglesia local, usted tiene derecho, porque es un privilegio el participar de la cena. Tercero, es un tiempo de acción de gracias. Este es un tiempo en el cual nosotros agradecemos lo que Jesús hizo por nosotros. La palabra acción de gracias viene del griego Eucaristía. Por eso la Iglesia Católica Romana le llama así, la Sagrada Eucaristía, porque viene de una palabra griega que significa acción de gracias. Es el vocablo Eucaristía. Y este es un tiempo especial. Note usted que el pasaje que hemos leído como base textual a nuestra disertación, la Biblia dice que Jesús, mientras comían, tomó pan, bendijo, lo partió diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias. Ahí está la palabra, Eucaristía, una acción de gracias. Eso es lo que es la cena. Cada vez que tenemos la oportunidad de ministrar la cena y de participar de ella, nosotros debemos agradecer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Número 4. La cena era el centro de la adoración en la iglesia primitiva. Los cristianos se reunían regularmente. Y estoy hablando de los cristianos primitivos. No estoy hablando de lo que Constantino hace en el año 313 mediante el famoso edicto de Milán para reconocer, o mejor, para oficializar al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Después de más de 200 años de persecución, el edicto de Milán proclama al cristianismo como la religión oficial del imperio. Y entre las cosas que el edicto contiene está el hecho de que los cristianos se deberían reunir el domingo. Pero no fue el edicto de Milán quien oficializó el domingo como el día en que los cristianos se reunían para partir el pan, es decir, para celebrar la cena y para participar de la comunión los unos con los otros. No. Mucho antes, los cristianos se reunían en el domingo para celebrar la cena del Señor, para cantar alabanzas, para escudriñar las escrituras y para participar de un tiempo de comunión. El día domingo, ese día, cada vez que se reunía, el participar de la comunión cristiana, en otras palabras, el participar de la cena del Señor era el centro de la adoración en la iglesia. Así que con esta definición yo creo que está claro qué es la cena. En algunos lugares le llaman sencillamente comunión, porque uno de los propósitos principales de la cena del Señor es participar de un tiempo de comunión. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hay 5 elementos que involucra la cena del Señor. ¿Cuáles son esos elementos que están involucrados cada vez que celebramos la cena del Señor? Número 1, involucra un tiempo de contrición. La palabra contrición nos habla de dolor. La palabra contrición nos habla de arrepentimiento. La palabra de contrición nos habla de un acto personal. La Biblia nos dice a nosotros en 1 Corintios,
el capítulo 11 y el versículo 28, hay un consejo del apóstol para la iglesia de Jesucristo, para el creyente que va a participar de la cena del Señor. Dice así la Sagrada Escritura, primera a los Corintios, capítulo 11 y el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Lo que Pablo está diciendo es que usted tiene que hacerse un juicio personal. Usted tiene que indagar en su interior y distinguir que lo que está haciendo no es cualquier cosa. Que participar del pan y participar de la copa debe involucrarlo a usted en un tiempo de juicio personal, un juicio a sí mismo, un juicio a sus acciones. Y antes de participar de los elementos, usted debe hacerse un juicio a usted mismo, debe probarse a sí mismo. El verbo que se usa es el verbo dokimazo, un verbo griego que nos habla de una prueba personal, un examen personal de nuestras acciones, nuestras motivaciones antes de participar de la cena. En segundo lugar, la cena involucra un tiempo de comunión. La palabra comunión viene del griego koinonia. Koinonia. La Biblia dice que cuando ellos participaron de esta cena, juntamente los apóstoles con el Señor, ellos se sentaron a la mesa. Se sentaron a la mesa. En otras palabras, estaban juntos, estaban unánimes, estaban en un tiempo de comunión. Y esto es importante. La comunión cristiana es importante porque es un reflejo de la unidad espiritual que tenemos en Jesucristo. Todos los cristianos estamos unidos por el Señor Jesucristo, por su Espíritu. Y en esa unidad nosotros debemos participar de un compañerismo especial. Por eso nos llamamos hermanos, aunque no tengamos la misma sangre ni el mismo apellido, aunque no seamos de la misma familia. Pero esa unidad espiritual, esa coinonía espiritual, es algo que se fortalece cada vez que celebramos la cena del Señor. En tercer lugar, hay un tercer elemento que involucra la cena y es un tiempo de gozo. Un tiempo de gozo. La palabra gozo es un vocablo griego, el vocablo griego jará. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, dice la Escritura, en el versículo 30, Mateo 26, 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ellos cantaron un himno. En ese momento en que estaban celebrando la cena, ellos cantaron un himno. En una ocasión un joven me dijo, pastor, ya sé cuál es el himno que cantaron los apóstoles con el Señor el día de la última cena. Yo le dije, bueno, ¿cuál es? Porque la verdad es que yo tengo años de estar tratando de investigar y que yo sepa, la Biblia allí no nos dice cuál es el nombre del himno. Y él me dijo, sí, claro, yo sé cuál es. Y yo intrigado le pregunté, bueno, ¿y cuál es el nombre del himno, pues? Y me dijo, se llama En la Cruz. Aquel viejo himno, ¿usted se acuerda? En la cruz, yo primero vi la luz. Un himno antiguo. Y él creyó que los apóstoles y el Señor cantaron esa noche el himno titulado En la Cruz. Yo no sé cuántas personas de pronto también han creído lo mismo. Pero la verdad es que en medio de nosotros a veces, por falta de conocimiento, por ignorancia de las Escrituras, nosotros a veces tratamos de decir cosas que en la Biblia no están escritas. En otras palabras, poner en la boca de Dios palabras que Dios no ha dicho. Por ejemplo, hay gente que me asegura a mí que en la Biblia está escrito que literalmente dice que no cae ni una hoja de un árbol, o que no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por el poder de Dios. Claro, eso lo dice un cántico. Hace muchos años yo también conozco un cántico que dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Esas son las frases o la estrofa de un himno antiguo, pero no está escrito en la Biblia. Claro, nosotros podemos encontrar pasajes que se asemejan, pero literalmente no está escrito ese versículo en la Biblia. Claro que sí sabemos nosotros que ni una hoja de un árbol se cae a tierra si no es por la voluntad y el poder de Dios. Pero no está escrito literalmente así. Pero hay gente que hace eso. Eso es falta de conocimiento. Eso es falta de estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso mi afán y mi carga hacia usted es que usted se capacite,
que usted estudie, para que no pase de ignorante. La Biblia dice que ellos cantaron un himno. Y quiero decirle a usted que cuando se usa la palabra himno aquí en el griego, no es un cántico especial, sino un conjunto de cánticos. Era costumbre que en la celebración de la Pascua, Jesús celebró la cena del Señor con sus discípulos en medio de una festividad judía llamada la Pascua. En medio de la cena, ellos normalmente y ordinariamente cantaban un conjunto de salmos. La palabra que se usa allí en Mateo 26:30 es la palabra salterio. Y salterio es un salmo. Y específicamente son los llamados salmos Jalel. Los salmos Jalel son aquellos salmos. Le voy a poner un ejemplo en el capítulo 115 de los salmos hasta el capítulo 118. Salmo 115 a el Salmo 118. Todos estos salmos terminan con la palabra aleluya. El 115, el 116, el 117, el 118 son los llamados salmos Jalel. La palabra Jalel es la raíz de la palabra hebrea aleluya, que significa alabanzas a Yahvé o Jehová, como usted quiera interpretarlo, como usted quiera traducirlo mejor. Yahvé o Jehová son sencillas traducciones del nombre de Dios. Entonces, la palabra aleluya es un compuesto, una palabra hebrea compuesta. Jalel y ya. Alabado sea Dios. Eso es lo que significa la palabra aleluya. No como en algunos lugares yo he escuchado. Algunos dicen y enseñan, y mal enseñan realmente, que dicen que la palabra aleluya significa gloria a Dios. No, eso no es lo que significa. La palabra aleluya significa literalmente alabanzas a Dios. Alabanzas a Yahvé o Jehová. Ellos cantaron un conjunto de salmos. Los salmos Jalel. Salmo 115 hasta el 118, porque era una costumbre judía. Número 4. Hay un cuarto elemento que involucra la celebración de la Cena del Señor. Es un tiempo de fiesta. Es un tiempo de fiesta. Ya he dicho que nosotros los cristianos, cada vez que celebramos la cena, debemos considerarlo un tiempo de celebración, un tiempo de acción de gracias, es una conmemoración. Los judíos, cuando celebran la Pascua, cada vez que ellos se reunían para celebrar la fiesta de la Pascua, ellos sencillamente recordaban la manera como Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Y Dios les ordenó que instituyeran una celebración para recordar cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Ahora, en el presente, en el tiempo presente, para nosotros celebrar la cena no significa un tiempo de liberación. No, lo fue para el judío. Para los cristianos, en el tiempo presente, es un tiempo que trae la memoria de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como los judíos sacrificaban un cordero pascual para celebrar su liberación, Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada y nosotros sencillamente recordamos eso en esta fiesta. Y en el tiempo futuro, escúcheme, la Cena del Señor nos anuncia un tiempo que nos habla de una fiesta pública llena de gozo, llena de banquete, un paneguris. En la carta a los Hebreos, el capítulo 12, dice la palabra de Dios, los versículos 18 en adelante. Hebreos, capítulo 12, versículo 18, vamos a leer así la Sagrada Escritura. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Los versículos 23 y 24 del mismo capítulo dicen, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La palabra congregación que aparece en el versículo 13, nuestra traducción no nos deja ver que es una
que es una fiesta, que es un paneguris. La palabra congregación que está allí traducida viene del griego paneguris y significa una fiesta pública. Es que en el futuro, cada vez que nosotros nos reunimos a celebrar la cena, estamos profetizando que va a haber también una celebración en el cielo, donde el Señor Jesús servirá y Él será la persona que nos congregue en un gran banquete, en una gran cena. ¿Sabe cómo se llama esa cena? En el libro de Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 9 dice que es la cena de las bodas del Cordero. Si un cristiano no participa aquí de esta celebración, mucho menos lo hará allá en la cena de las bodas del Cordero. Y número 5, involucra una esperanza profética. La Biblia dice, hasta aquel día, lo dice el Señor Jesús, en que lo beba nuevo. Aquel día es una expresión profética. Aquel día en que lo beba nuevo. Nuevo en el sentido de que es especial, inédito, nunca antes conocido. Nuevo. Beberemos un vino que lo beben solo los ángeles. Lo quiso beber el Señor con los suyos y Él se los anunció. Él deseaba que esta celebración se hiciera ya. Es una esperanza profética. Ese día nosotros estaremos celebrando con el Señor. Y quiero concluir en esta hora. La cena del Señor se celebraba en medio de una fiesta que le llamaban el ágape, una fiesta cristiana. ¿Sabes? En algunos lugares yo veo que cada vez que se celebra la cena no parece una fiesta, parece como un velorio. O sea, como si alguien estuviera muerto o algo así. Pero nuestro Redentor murió ciertamente, más resucitó y vive por los siglos de los siglos. Es una fiesta, por favor, démosle el sentido que esto realmente tiene. Ahora, en algunos lugares celebran cena abierta o cena cerrada. Cena abierta significa que todos los que son cristianos, todos los que son creyentes y están en plena comunión participan. Y cena cerrada significa que solo los bautizados lo hacen. Solo los miembros bautizados lo hacen. Cada quien es libre de cómo hacerlo. Pero algo importante que yo puedo ver es que todo el que es de Cristo tiene que participar de esta cena. Esta cena, repito, es una cena festiva, la que se hace y que anuncia un evento profético. Es tipo de un evento profético, la cena de la boda del Cordero. Sabes, los musulmanes, ellos esperan un paraíso y aspiran a llegar a un paraíso. Pero ese cielo al cual nosotros vamos a entrar, esa celebración a la cual nosotros vamos a participar, no es el paraíso musulmán. En el paraíso musulmán, supuestamente el libro del Corán enseña que todo musulmán que entra allá al paraíso es un lugar de deleite sensual, es un lugar de lindas palmeras, es una mujer o lleno de mujeres sensuales en las cuales tú podrás tener todas las mujeres que tú quieras. Ese es el paraíso musulmán. Por eso es que hay muchos de estos musulmanes que se hacen matar, así sea como sea, con tal de entrar a este paraíso. Porque no es un paraíso de deleite espiritual, sino un paraíso de deleite sensual. Tampoco nosotros creemos en lo que practica la Iglesia Católica Romana. Ellos le dan el nombre de transubstanciación a la cena o a la Eucaristía. Ellos creen literalmente que el pan y la copa son la sangre y el cuerpo de Cristo. Nosotros creemos que son símbolos. No creemos en la transubstanciación. No creemos que por la oración del ministro el pan y la copa se conviertan literalmente en la sangre y el cuerpo del Señor. Creemos que son símbolos, símbolos. El pan y el vino, dicen ellos, cuando se les pregunta, bueno, ¿y por qué todavía siguen sabiendo a pan y a vino? Ellos dicen, no, es que lo que pasa es que Dios es tan grande y tan poderoso que el pan y el vino mantienen su esencia, pero la presencia de Cristo está presente en los dos elementos. Esto es absolutamente falso. Nosotros lo hacemos como un símbolo, sencillamente, como una celebración, como hemos dicho, una conmemoración, un privilegio, un tiempo de acción de gracias y creyendo que es el centro de nuestra adoración cristiana. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.